Muy bien, oremos un momento. Amado Padre Celestial, damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias por la vida, gracias por las diferentes formas en las que manifiestas sus favores. Nos perdonas, nos levantas, nos alientas. También, Señor, te gozas con nosotros, nos escuchas, nos respondes. Y sabemos que eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios muy cercano, no solo a nosotros, Señor, sino a todo lo que significa tu nombre. Gracias porque nos has dado el enorme privilegio de atender a tus negocios. Gracias porque somos parte de ese pueblo al cual tú has comprado con la sangre bendita de tu Hijo. Gracias. Gracias también porque hoy nos extiendes la vida. Hoy en tu gracia nos sostienes y hoy en tu gracia también nos permites escuchar tu palabra. Permite nuestros corazones que sean sensibles, permite que nuestros corazones tengan la suficiente ductibilidad, maniobrabilidad en humildad para que podamos no solo escuchar, sino aprender y obedecer. Sea pues este culto en tus manos, siempre a través de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar esta tercera parte que tiene que ver con lo que es la serie Entre tanto que vengo. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar claramente es el texto ancla sobre el cual nosotros nos estamos desarrollando. Esto está en Lucas capítulo 19. El día de hoy ya no lo vamos a repasar una vez más por cuestiones ya de tiempo, pero vamos a exponer un poco acerca de lo que hemos venido desarrollando en medio de estos textos. Del versículo 13 al 15, Jesús está contando una parábola. Esta parábola tiene que ver con los intereses de su reino, su pronto retorno al Padre y también anunciando su regreso aquí a este mundo, a la tierra. Y cuenta esta parábola acercándose ya a Jerusalén como un hecho inminente de su muerte y más adelante de su resurrección. Nos cuenta esta parábola y dice: y llamando a 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Y aconteció que vuelto él, estamos pasando un poco los versículos, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Es hermoso poder entender esta parábola donde Jesús nos narra claramente que ha dejado cierta capacidad. Aquí es representado por minas. La palabra minas podía, pues, como ya lo hemos dicho, significar unos 5 o todo un año de sueldo. Tenía el potencial de poder producir los dividendos necesarios. Tenía el potencial de poder tener una buena inversión y generar recursos de retorno. A veces podemos tener una buena idea, a veces podemos tener un buen emprendimiento en mente que podría dar los dividendos necesarios, pero no contamos con el capital. Y sin capital no podemos emprender ningún tipo de negocio. Esta parábola nos narra que lo que Jesús ha dejado a cada uno de nosotros tiene el enorme potencial de producir los dividendos necesarios para su engrandecimiento, para el engrandecimiento de su reino. Estos dividendos son esperados por el maestro y van a ser evaluados a su retorno. Se nos muestra a su vez también esta gran verdad, la palabra negociar. Dice que mientras él va a retornar, en medio de todo esto, nosotros tenemos oportunidades de negocio para la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra negociar, estamos tomando un texto financiero, un texto que tiene que ver con dividendos. Sin embargo, tenemos que entender y aclarar claramente que no estamos nosotros incentivando a poner algo más allá de lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, hay muchas veces en las que se piensa que una iglesia debería tener un colegio. Y con este colegio puede generar un colchón financiero para los diferentes gastos que puede afrontar. Es una buena idea, pero no se sostiene con las escrituras.
La iglesia no se sostiene con los recursos de un colegio, con los recursos de una ONG o cualquier otra cosa. La iglesia se sostiene con los diezmos y las ofrendas de sus hijos, de su pueblo. No hay otra manera de cómo se sostiene. La iglesia no ha sido llamada para emprender. Esto tal vez ha sido una buena idea en 1960, cuando se puso de idea los colegios en las iglesias, para atraer a los padres, para generarles un encuentro, para poder evangelizarlos y para poder acercarlos a Cristo. Hoy día no es así. El Ministerio de Educación tiene muchas cosas y termina esto totalmente deformado. La idea de la iglesia es expandir el reino del Señor. No es ser una ONG. La idea de la iglesia no es ser una institución, una organización que genere los dividendos para ella, para que pueda expandirse. La idea de la iglesia es que se sostiene y avanza a través de las ofrendas y de los diezmos de sus hijos y de los hijos del Señor. Simple y llanamente, así se sostiene. Cuando no se está sosteniendo de esta manera, definitivamente ahí hay un problema. Es por eso que la iglesia palidece, o es por eso que la iglesia empieza de alguna manera a recortar los diferentes proyectos sobre los cuales se ocupa. Cuando se nos llama a negociar, se nos llama a negociar de una manera práctica. De esta palabra, pragmatemai, es negociar, ocuparse, producir los dividendos necesarios. Surge la raíz de donde en el español nosotros conocemos como esta palabra pragmático o práctico, orientado a los hechos, enfocado en lo práctico, que busca resultados reales, que resuelve problemas concretos, etcétera, etcétera. Esta raíz pragma se nos llama claramente a entender que el Señor sí desea una adoración, sí desea una oración, sí desea una reverencia, pero a su vez también todo esto tiene que ser llevado a hechos concretos en la vida. No podemos vivir de buenas intenciones, no podemos vivir solamente de pedir por alguien y no hacer nada al respecto por esa persona. Es interesante, por tanto, que cuando vemos el cristianismo es más sencillo de lo que usted se supone. A veces le hemos rodeado de tanto misticismo, a veces le hemos rodeado de muchas cosas místicas que hemos tomado de un lado a otro, pero el cristianismo es sencillo. ¿Amas al Señor? Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Si tú no estás amando a tu hermano, bueno, ese Dios en luz no está en ti. Hay un problema contigo. Así de práctico. Si tú ves a un hermano que se está yendo desnudo, se muere de frío y tú le deseas y le dices, oye hermano, vaya, caliéntense, pero no le das nada para que se caliente, tu religión es vana, vacía. Y Santiago habla un poco que tu religión más bien se parece a la religión de los demonios. Los demonios creen en Dios, tiemblan ante Él, pero simple y llanamente no le obedecen. A veces nuestra religión cristiana se parece a eso. Vacía, vana. Se puede decir muchas cosas, se puede prometer muchas cosas, se puede tener muy buenas intenciones, pero si no se llevan a hechos concretos, prácticos, esto simple y llanamente estamos jugando a la iglesita. O usted es un cristiano cultural, sabe mucho, pero no hace nada al respecto. Es importante entender entonces esta gran verdad. Se nos llama, por tanto, en esta serie, que la generosidad sostiene la obra del Señor, pero también sostiene el alma del siervo. La generosidad de los hijos de Dios permite que la obra del Señor se expanda, pero también sostiene a esa persona que está haciendo esa expansión, a la que Dios está usando, o a ese equipo o a ese grupo de personas que Dios está usando en la expansión. Son tan reales, tienen necesidades tan reales, tienen dolores, tienen quebrantos, tienen aspiraciones, tienen también problemas que resolver tan reales que uno no puede solamente espiritualizar la obra del Señor y decir vaya y que Dios haga la obra a través de usted. Tenemos que hacer algo al respecto en cuanto a ello. Hay un texto muy importante de Pablo ahí en Romanos capítulo 15 o capítulo 16, no es parte del sermón, pero viene en este momento a mi mente, donde Pablo quiere conocer a la iglesia de Roma, la quiere conocer, quiere pasar tiempo con ellos. Pablo no ha plantado esa iglesia de pronto ha surgido
tal vez de una persona que ha recibido al Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés y al regresar a Roma ha plantado una iglesia. Y Pablo quiere conocerla. Y les escribe en esta carta a los romanos y les dice: quiero pasar un tiempo con ustedes. Quiero deleitarme, quiero descansar, quiero disfrutarlos, pero después de esto quiero ser encaminado por ustedes hacia España, les dice. Y esta palabra encaminado tiene que ver con: tienen que atenderme mis necesidades para todo lo que concierne en mi viaje hacia España. España en esos tiempos era considerado lo último de la tierra. Pero se nos muestra claramente esta gran realidad. La generosidad de la iglesia, la generosidad del siervo, la generosidad de la sierva permite el sostenimiento del Señor, de la obra del Señor. Pero a su vez también sostiene el alma del siervo y de la sierva. Hoy vamos a leer un texto que está en Filipenses capítulo 4. Vamos a irnos hacia allá y vamos a ver 4 verdades sobre la generosidad. 4 verdades. Estas inversiones que hace el siervo, se van a dar cuenta usted ahora, 4 verdades que se nos muestra a través de las Escrituras. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. ¿Llegamos? Amén. Dice así, Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualesquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el emisario, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 19 nos muestra claramente la respuesta de Dios ante estas 4 verdades generosas que un hijo de Dios o una hija de Dios despliegan ante las necesidades de la expansión del reino. Llámele usted misiones, llámele usted evangelismo, llámele usted la iglesia local. Todo ello tiene que ver con la expansión del reino. A veces pensamos que los rubros son distintos. Todo ello implica la expansión del reino del Señor. Algunas lo hacen de manera local, otras lo hacen de maneras mucho más lejanas a lo local. Trascienden fronteras, o algunas hacen incursiones y retornan a casa. Simple y llanamente nos muestra claramente en el versículo 19 cómo Dios es muy cercano y cómo conforme a sus riquezas, conforme a su poder, conforme a su bondad, Él va a suplir todo lo que pueda faltarnos en medio de este periplo que despliega claramente estas 4 verdades de la generosidad. Vamos a ir rápidamente a estas 4 verdades. La primera verdad sobre la generosidad es que la generosidad es un signo. La generosidad es un signo de nuestra vida espiritual. Lo he puesto muy chiquito, pero lo puede ver, ¿no? La generosidad es un signo de nuestra vida espiritual. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta palabra revivido implica brotar de nuevo, hacer que algo brote, hacer que algo nuevamente florezca. Es un lenguaje agrícola.
cuando en primavera nuevamente brotan las plantas y promete una gran abundancia de no solo fragancia, sino de color y a su vez también de todo tipo de semillas. Esta palabra es muy importante para darnos cuenta claramente que esto no brota de la carne. La generosidad no brota de la carne. La carne da por necesidad o da por tristeza. Escucha, me están obligando. Escucha, que me están mirando. Escucha, que voy a dar para ver si Dios me da más. Eso brota de la carne. Por eso dice, cada uno dé, no por necesidad ni con tristeza. Cuando uno da por una conexión que lleva constantemente, que florece constantemente delante del Señor. Por eso el versículo 18 dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Mira lo que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tiene tres connotaciones. Es un perfume, es un sacrificio que se le entrega al Señor y Él lo acepta, y esto es finalmente agradable a su presencia. Se nos muestra estas generosidades que se le da como iglesia a este siervo. La verdad fundamental aquí es que no se trata de cuánto tengo, sino de cuánto creo que Dios hará con lo poco que tengo. Esta es la parábola de la viuda pobre, que da sus últimas blancas y se lo da al Señor para que el Señor haga con lo que Él tiene que hacer con lo que ella tiene. Estos son los pequeños peces y los pocos panes que da este niño para dar de comer a una gran cantidad de personas que están pasando hambre. No se trata de cuánto tengo, sino de cuánto creo, es fe, que Dios hará con lo que tengo o con lo poco que tengo. Y es interesante e importante a su vez también ver que este es un acto de adoración. Por eso es que le decía en un principio, este no es el fruto de la carne. Este es el fruto de una conexión con Dios. Es el fruto de una conexión que se da claramente de una experiencia que yo tengo para con mi propio Dios. ¿Cómo se puede ser tan generoso? ¿Cómo se puede ser una persona? ¿Hay algún secreto? La iglesia que se está refiriendo aquí es la iglesia de los Filipos o de los filipenses. Esto pertenecía a una región llamada Macedonia. Hay algunas iglesias que pertenecían a Macedonia, como Tesalónica, como Filipos, y estas iglesias habían sufrido diferentes embates, muchas guerras internas, guerras con Roma, y habían sido devastados completamente. Impuesto tras impuesto tras impuesto los habían llevado a la quiebra de los negocios y finalmente estaban en una extrema pobreza. Esta iglesia estaba a modo de mendicidad. No era que no les alcanzaba, sino estaban en una situación casi de mendigos, de estirar el brazo para ver qué puedo recibir de la persona que pasa hacia mi lado. Sin embargo, hay algo que está sucediendo con ellos y puede darse cuenta usted que aún lo poco que tienen denota una temperatura espiritual en sus vidas. La segunda verdad que nosotros podemos ver acá tiene que ver, por tanto, con la suficiencia de Cristo. La generosidad, la segunda verdad, la generosidad descansa en la suficiencia de Cristo. Es sobre una persona. No es que yo desde chiquito me han enseñado a dar. Cuando yo sé en quién me sostengo, cuando yo sé en quién confío, cuando yo sé quién está a mi lado, cuando yo sé quién es el que me provee, yo entiendo claramente que es una persona. No es mi comportamiento, no es mi identidad, no es mi denominación, no es mi aprobación por los líderes. Hay una persona que me sostiene y yo puedo extender mi mano con lo poco que tengo. Por eso, esta segunda verdad habla sobre la generosidad descansando en la suficiencia de Cristo. Versículo 11 hasta el versículo 13 se nos muestra claramente que el apóstol sabía claramente atravesar diferentes situaciones. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y note usted los contrastes. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente, pero sé también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le había enseñado? Es el Cristo.
cercano a nuestras vidas en las diferentes circunstancias que atravesamos. A veces hay pollo a la brasa, a veces solo hay pan con mantequilla. Y a veces ni siquiera hay pan. O hay pan y no hay mantequilla. Así es. En todas y cada una de estas situaciones, cada uno de nosotros somos enseñados. Por eso es que el corazón agradecido agradece al Señor en cada circunstancia de su vida. El corazón que no agradece siempre está reclamando a Dios. Y al primero que le reclama es al pastor y después a los líderes. Siempre está reclamando. No sabe apreciar las enseñanzas distintas que Dios le da en su día a día. Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que aquí Cristo es de alguna u otra manera la fuerza física que necesitas, sino es el sustento anímico, emocional en las diferentes circunstancias donde tú vives. A veces estamos en la cúspide de la emoción queriendo conquistar el mundo y Cristo te dice, aguanta, espera, tranquilo, estás a un punto de tirarte al abismo. O a veces estamos en los profundos valles y Cristo de ahí nos está sacando. Tranquilo, levántate, esto es solo una parte del camino. Así es. Y en todas ellas, si Él nos está sosteniendo, si Él está con nosotros, esto es solamente un proceso en el cual vamos aprendiendo. La esquina o la vida tiene muchas curvas. No sabemos lo que nos depara en la próxima curva. Dios sí lo sabe. Amén. Por tanto, es ser generoso, es descansar en la suficiencia de una persona. Esta persona era el Señor. Y el secreto de los macedonios justamente era esto. Ellos en medio de la pobreza le pidieron con muchos ruegos al apóstol Pablo que les concediese el privilegio, ojo, no la carga, sino el privilegio de participar en este servicio de los santos. Que la iglesia de Jerusalén y aledaños estaba atravesando mucha hambruna. Había habido grande sequía y estaban muriendo de hambre las iglesias. Y ahora iglesias que no tenían casi nada ven esta oportunidad como un privilegio. No miran hacia sus propios recursos, sino saben en quién están basados. Y ven esta oportunidad como un privilegio. ¿Cuál era este privilegio? Dice participar en este servicio para los santos. Se estaba haciendo una colecta. Se estaba haciendo una colecta para enviar comida a los santos, a la iglesia. Y no como lo esperábamos, dice. Y ahí viene el secreto en negritas. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es lo hermoso. Cuando nosotros encontramos la generosidad, la vamos a encontrar siempre en alguien que está sosteniéndose constantemente en una persona, que siempre está teniendo una relación con una persona, que esa persona lo va instruyendo, que esa persona lo va guiando, que esa persona lo va profundizando en el aprendizaje, lo va entrenando, y esa persona es Cristo. Ese es el todo de la iglesia en este tiempo. Se nos muestra, se nos llama a crecer, a aprender, a profundizar en él. Hermanos míos, ahora, yéndonos hacia la tercera verdad. La tercera verdad tiene que ver, por tanto, con la generosidad participa en el sufrimiento de Cristo. Esta es una doctrina que muy poco se ha desarrollado. Usted no la va a encontrar mucho, no la va a escuchar mucho, pero esta es una doctrina completamente bíblica, cuando la generosidad participa en el sufrimiento de Cristo. ¿Qué es lo que no queremos decir? Que la generosidad no añade nada a la obra que Cristo ha hecho en la cruz, por si acaso. Que la generosidad no sufre para buscar la salvación, o que la generosidad no está participando en la obra expiatoria del derramamiento de sangre de Cristo. No se refiere a nada a esto. La cruz está completa,
fue suficiente, fue única y no se puede repetir. Por eso es que cuando se pierde la salvación, la cruz nunca ha sido única. Continuamente crucificas a Cristo y continuamente vuelve a resucitar. No se puede perder salvación. Es una obra una vez para siempre. Hecho está. Cuando nosotros hablamos de la generosidad participando en el sufrimiento de Cristo, necesitamos entender claramente este verso en el versículo 14. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hay un texto ahí que quiero que vean en Colosenses 1:24. Hay muchos textos más, pero vamos a mirar este. Dice: completo en mi carne, dice Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de participar en el sufrimiento de Cristo, ¿qué podríamos decir con estas personas que en Semana Santa van cargando su cruz hasta el cerro? ¿O qué podemos decir de estas personas que en Semana Santa dejan de comer carne y solo comen pescado? ¿Qué podemos decir de estas personas que van de rodillas a la iglesia? ¿O qué podemos decir de las personas que recorren 7 iglesias? ¿Cuántos aquí recorren 7 iglesias en Semana Santa? Levante su mano. Nadie quiere levantar su mano. No, es que no tenemos esa. Hay una al menos, pero ya es cristiana ahora. O recorríamos la iglesia. ¿Cuántos recorrían las 7 iglesias? No digo en carro, caminando, sacrificio. Porque hay esa teología de pensar que si nosotros le hacemos algo al Señor, si sufrimos, si nos azotamos, si cargamos, si de alguna manera representamos el Cristo Cholo. ¿Ha visto usted la última vez? Casi se lo lleva el río Rímac, ¿no? Ahí lo crucifican, lo ponen y de alguna manera representan las aflicciones de Cristo. Nada de eso vale. Nada de eso vale. La cruz es única e irrepetible. Ha sido pagado una vez para siempre y no necesita nada de nuestra parte para que uno complete esa obra de Cristo. Cuando estamos hablando de las aflicciones en la carne de Cristo, estamos hablando de la expansión de la iglesia. De eso se habla. Cuando usted mire en este texto, Cristo ha dejado a su iglesia la misión de llevar la obra al mundo. Y esa misión conlleva muchas veces sufrimientos. Por eso es que cuando usted a veces está trabajando al Señor, usted está trabajando al Señor, usted está sirviendo al Señor, hay circunstancias que van a venir a su encuentro. Hay una doctrina en el Antiguo Testamento que cuando Moisés le pide a Faraón: deja ahí, dice Jehová, que déjese ir a tu pueblo para que vaya y le adore. Una vez más viene Moisés delante de Faraón, Satanás: deja ir a tu pueblo para que le adore y para que le sirva, añade más Moisés. Y Faraón dice: no. ¿Quién es Jehová para empezar? Y seguro estos quieren ir allá porque están flojos, están ociosos, eran esclavos. Vamos a añadirle el trabajo. Y ahora sí me van a construir más ladrillos, pero no les voy a dar mucha materia prima. A usted vean cómo, pero me tienen que rendir los mismos dividendos. Y viene la aflicción. Y así sucede cuando le queremos servir, cuando queremos dar, cuando queremos ir. Siempre hay un encuentro con las tinieblas. Siempre hay una batalla espiritual que probablemente usted ni siquiera se pueda enterar, pero hay esas batallas. Hay ese encuentro, que se cayó, que se enfermó, que se robó, que le pasaron cosas. Pero siempre hay todo esto. Conlleva sufrimiento expandirle el reino. Desde un pastor, desde un misionero, hasta una persona que está sirviendo al Señor dentro de un ministerio con sus dones y talentos. Siempre hay. Siempre saldrá al encuentro. Cada vez que tú te quieres consagrar más, más será la presión. ¿Amén o no? ¿Le ha pasado? ¿Cuántos han recorrido las 7 iglesias? No, a eso no me quieren responder. Pero así es, así es. Así es lo que la Biblia nos enseña en cuanto que la generosidad muchas veces va a conllevar cierto sacrificio.
conlleva sacrificios. Y cuando nosotros estamos haciendo lo mejor, es muchas veces cuando empiezan también a suceder circunstancias que no las teníamos programadas. Sostener a los siervos de Dios no solo es compartir para sus gastos, sino también compartir sus cargas, participar de los dividendos eternos que estos siervos tienen, sus cargas, sus luchas, y a su vez también te permite participar de los dividendos que ellos tienen, porque de que tienen dividendos, los tienen. Esta mujer que se ha parado acá, si te das cuenta, es como el ministerio de Jeremías. En el ministerio de Jeremías casi nadie le creyó. El 99.7% dice no le cree a Dios. Solo hay un 0.3 que responde. No es tan exitoso. Hay un despliegue de dinero, hay esfuerzo, hay viaje, hay un montón de cosas que conlleva el sacrificio. Pero de que tienen dividendos, los tienen dividendos. Y cuando nosotros negociamos en ello, pedimos acciones, entramos en ese negocio y entiéndase bien de manera espiritual, participamos en ello, también participamos de los dividendos que esta mujer genere para el reino de los cielos. Esa es la idea de esta serie. Esa es la idea. Entiéndalo, compréndalo, para que pueda usted claramente ver hacia dónde realmente nos estamos dirigiendo. Ahora, vamos a la cuarta y última verdad. La cuarta y última verdad tiene que ver con la generosidad del reino. No es una pérdida, sino más bien es una inversión celestial. La generosidad del reino no es una pérdida, sino a su vez una inversión celestial. Versículo 15 al versículo 17. Versículo 15 al versículo 17. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es parte de las aflicciones, ¿eh? Así es. Y vean mi concentración, porque ya estoy desconcentrado ya. Es parte de en el primer culto se malogró los micrófonos. Estaba gritando yo. Y ahora faltaba ya las aflicciones. Ahí está. Se dan cuenta, en vivo y en directo el Señor probándonos y obrando a través de nosotros. ¿Amén o no? Así es, así es. Voy a volver a repetir versículo 15. Los que están en vivo dirán: ¿qué tiene este pastor tan loco? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Nota esto: en razón de dar, y nota el retorno, recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, nota la frecuencia, ¿para qué? Para mis necesidades. Versículo 17 se hace algo mucho más claro y nuevamente retoma el lenguaje económico, comercial que estamos en la parábola de Lucas 19. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Note usted aquí esto, porque esa es una hermosa verdad que nos damos ahora para ir ya finalizando este tema. Versículo 15, versículo 16 se nos muestra claramente que esta gente, los de Macedonia, constantemente estaban dando al Señor y a su vez también estaban recibiendo. No hay generosidad que sea recompensada si primero uno no abre la mano. Versículo 16 dice: pues aún a Tesalónica, cuando estaba en otro lugar, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo, versículo 17, les dice: no estoy buscando más ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí hay una palabra muy importante y quiero que usted lo vea ahí. La palabra cuenta es una palabra en el idioma griego logón. La palabra logón o la palabra logos es palabra, discurso, afirmación, razón o argumento. Cuando usted mira Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo.
y el verbo era con Dios. Es la misma palabra. En el principio era el logos y el logos era con Dios. Esta misma palabra tiene una connotación comercial. En el imperio greco-romano esta palabra se usaba también de otra manera. Y Pablo en esta carta a los filipenses la está usando con esta connotación. Cuenta, registro, balance. Está haciendo uso de esta palabra como un uso comercial o un uso contable o un libro de cuentas. Para aquellos que saben el ingreso y el egreso, claramente esta misma palabra puede ser muy familiar hacia ellos. Para los que tal vez vivimos con un poco de presupuesto, nos damos cuenta acerca de cuánto gastamos y cuánto nos ingresa. La palabra aquí tiene que ver con nuestros ingresos. Y la palabra, toda esta frase, fruto que abunde en vuestra cuenta, es de un término completamente comercial. La alusión que hace el apóstol Pablo aquí está haciendo una alusión a una cosecha agrícola, a una cosecha que se ha dado y que se dará en abundancia. Nos hace retornar una vez más a esa parábola donde el hombre, después que tuvo grandes cosechas, mira y dice: ¿qué voy a hacer? Voy a derrumbar mis graneros más pequeños, voy a hacer graneros más grandes y le voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, descansa. Hay una abundancia en su cosecha. Y esta frase, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, tiene estas connotaciones de abundancia. Fruto es un término agrícola, de ganancia, de retorno. Abundante, plenorazo, que es el incremento, es excedente, ha excedido. Y gimón, que es cuenta, es crédito o es un registro a tu cuenta, a tu nombre. Es como si Dios tuviera para nosotros, cada uno de nosotros tuviera un registro de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros damos, y que esto cuenta a favor de nosotros. Y esto es lo que nosotros entendemos cuando participamos en los negocios y nos entramos en negocios que otras personas están haciendo. Es difícil mandar a una persona al África y suplirle todos sus pasajes. De aquí a una semana, el 5, va a venir una misionera que está acá en Perú. Yo me he entrevistado con ella, hemos almorzado juntos. Ella está en el África, usted ya las conoce. Ella nos va a venir a contar de todo lo que Dios está haciendo a través de ella. Todo lo que Dios está haciendo a través de ella, en los niños, en los matrimonios, en los jóvenes, todo lo que Dios está haciendo. Las iglesias que se están plantando ahora, habiendo esto sido un epicentro primero en un lugar. Todos esos dividendos, si usted está participando en generosidad con ello, está siendo anotado a su cuenta. Usted tiene los dividendos necesarios. Si usted no está participando en eso, a usted le debe dar hay un término en lo que es la bolsa, el FOMO. Te estás perdiendo una enorme oportunidad y definitivamente no sabes cuánto. Suave que pasa la ola, porque desnudos venimos, pero no podemos salir vacíos, ojo. Entre tanto que vengo negociando. No, Señor, lo que pasa es que guardé lo que me diste en un pañuelo. Tuve miedo, tengo un mal concepto de ti, no te conozco mucho, por eso pienso que tú eres malo, que tú cosechas donde no siembras. Sí, mi concepto de ti es que mi cristianismo es un poco intermitente. Explícaselo a él. Por eso es que yo no pude hacer mucho por ti. Por eso es que no me ocupé en tus negocios. Es más, ni siquiera sé qué me has dado. ¿No sabes qué te ha dado? ¿No entiendes qué te ha puesto en tus manos? ¿Cuál es tu mina? ¿Qué estás haciendo con la mina que él ha puesto en tus manos? Explícaselo a él. Esto no tiene una explicación acá. Esto es una explicación venidera. Pero tenemos que entender esta gran realidad. Por eso es que cuando Pablo está llamando a los filipenses a participar de ello, les está hablando de este informe financiero que se va a dar, este libro de cuentas, este balance de excedentes que se van a dar a tu cuenta. Y es importante entender esta gran realidad. Por eso es que Cristo dice: haceos bolsas o billeteras o cajas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Es un concepto que el Señor nos llama en la inversión.
No estamos hablando de ahora producir un negocio. En algún momento aquí se nos dijo, mira, porque si todo esto está vacío, ¿por qué no hacemos estacionamiento? ¿Por qué no hacemos guardianía para que los carros entren acá y toda la noche los cuidamos? Y luego, así, cuando se mete un ladrón y se roba un espejo y se roba una luna, ¿quién paga? La iglesia. La idea es que la iglesia no camina con otro tipo de recursos. La iglesia camina con los diezmos y las ofrendas de su pueblo, a los que Dios ha puesto en su iglesia local. Así camina. Y cuando hace inversiones, lo hace de su manera tan generosa que participa en los negocios del Señor. No es tirar la plata al agua, es asegurar una eternidad, es asegurar excedentes que más adelante la eternidad lo va a declarar, tarde o temprano. Y usted lo va a ver. Si usted está metido en estos negocios, si usted es parte de los negocios del Señor, invierta al Señor. Sostenga fielmente a su iglesia, sostenga su obra. Solo así camina la obra, solo así se sostienen los muchos gastos que hay en este lugar. Sostenga las misiones, fruto de su corazón, fruto de su generosidad. Porque es de esta manera como el Señor también, cuando abrimos nuestras manos, también Él las llena. No hay manera de que nos llene las manos cuando están cerradas. Y la generosidad siempre tiene unas bases. No se puede dar porque yo estoy triste, no se puede dar porque ahora a mí me han amenazado, no se puede dar porque van a pegar en el periódico mural. Soy enemigo eso, algunas iglesias lo hacen. Vamos a pegar en el periódico mural, quién da, quién no da. ¿Qué es esto? La Gestapo no es la iglesia. Hitler ha resucitado al pastor ahí, pero eso no es iglesia. La iglesia nace de un corazón generoso y la iglesia se sostiene con un corazón generoso de su pueblo. Dios en su generosidad nos entrega lo más valioso, que es su Hijo. Él da su vida generosamente y generosamente nosotros propagamos en medio de sacrificios, en medio de limitaciones, pero con una enorme fe sostenida en Él, propagamos el avance de su reino. No nos enamoramos de nuestra iglesia local, miramos el mundo como un campo de misión. Amén. Dios les bendiga. Oremos.